¿Quién vive? Y a su nombre. Bienvenidos todos. Dios los ama a todos. Por eso estamos en este lugar, porque Dios los ha bendecido con su misericordia. Le doy gracias primeramente a Dios por este tiempo, por este privilegio que Él me ha dado de estar aquí, y a mis pastor, porque le puso el Señor que me diera este tiempo. La honra y la gloria sea para el Señor. Quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Efesios. ¡Gloria a Dios! Vamos allá al primer libro, Efesios 1. Vamos a leer unos versículos y después vamos a orar como siempre lo hacemos. Amén. Y que sea el Señor en esta noche abriendo nuestro entendimiento. Amén. Y que nos dé sabiduría. Amén. Para entender el propósito que tiene en cada uno de nosotros. Porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Vamos a leer ahí, después vamos a orar y vamos a que sea Dios dándole la palabra en esta noche. Él me da esta palabra en este tiempo que yo estuve ausente de la iglesia, pero yo sé que aquí hay hombres de oración, mujeres de oración. Amén. Y aquí Dios me da este tema. Aleluya. Y lo vamos a dar con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 1, vamos a leer del 17 al 23. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice su palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometidos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, vengo delante de ti en esta noche, Padre. Tu palabra dice, Padre, que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Padre. Yo creo, Padre, todas tus promesas, Padre, y te pido en el nombre del Señor y de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú en este día, Padre, abriendo el entendimiento, Señor, y que nos des, Señor, sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, Señor. Tú sabes, Padre, que necesitados de ti somos, Padre Santo poderoso. Grande es tu misericordia, Padre, y por eso estamos en este lugar, Padre, para darte la honra y la gloria a ti, Señor, bendito, poderoso. Tú eres grande, Dios. Por eso, Señor, te damos la honra y la gloria. Bendice, Señor, a tu iglesia amada, Señor, a tu remanente, Padre, que tienes, Padre, guardado, Padre bendito, para aquel día, Padre, que tú vengas, Padre, por tu iglesia amada, Señor. Sean todos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Dios eterno, para poder escuchar esa trompeta, Señor, en aquel día, Padre, porque tú nos has llenado de tu Espíritu Santo, Señor, y nos has dado un espíritu, Señor,
para entender, Señor, y lo guía a toda verdad y a toda justicia, Padre Santo bendito. Te pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que todo aquel que esté estorbado, Señor, de alguna enfermedad, que seas tú en esta noche, Señor, poniendo tu mano de autoridad, Padre, de sanidad, y seas sano en el nombre de Cristo Jesús. Así, Padre bendito, poderoso Dios, te doy la honra y la gloria, Dios eterno, y te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo en esta noche hablando, Padre, a nuestros corazones, Padre, para que sean abiertos nuestros ojos y nuestros oídos, Padre, para entender tu palabra, Dios eterno. Tu palabra dice que por el oír y el oír la palabra tuya viene la fe, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Pueden sentarse todos. Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. La palabra de Dios los habla a nosotros en todo tiempo. Yo meditaba en esta palabra y aquí hay hombres y mujeres de oración. Así como el apóstol Pablo en este versículo, en este capítulo, él hace 2 oraciones. Y nosotros conocemos y sabemos de la palabra de Dios lo que Dios los ha permitido entender, de que hay hombres de oración. Sabemos que Moisés fue un hombre de oración. Él fue allá a la montaña y oró. Sabemos que Elías era otro gran hombre de oración. Él cuando oró, gracias mi hermano, cuando él oró aquel holocausto, fue recibido por el Señor. Sabemos que Daniel también era un hombre que abría las ventanas para que lo vieran todos los de Jerusalén, cuando habían edictado un edicto que todo aquel que no adorara el santo que ellos tenían o el Dios que ellos tenían iba a ser ejecutado. Sabemos de esos hombres en la palabra de Dios, nosotros lo hemos visto, lo hemos estudiado. Sabemos de Daniel, sabemos, pero de Pablo sabemos que él era un misionero, pero era un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre que las oraciones que se encuentran en la palabra de Dios, unas grandes oraciones. Entonces, pero Moisés fue un hombre grande en la oración, pero Pablo fue un hombre grande, pero Jesucristo fue el más grande de todos. Jesucristo, aún sus apóstoles le preguntaron: Señor, enséñalos a orar. Ese es el Dios que nosotros adoramos. A Él sea la honra y la gloria. Entonces, aquí vemos nosotros de que el apóstol Pablo hace una oración. Y vamos a ver aquí en el versículo 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, dice, de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que le estaba pidiendo a Dios que le diera a ese pueblo el espíritu de conocimiento para que entendieran que Dios es poderoso. Entonces él se postraba a Dios. ¿Para qué? Para pedirle por aquel pueblo. Entonces, en estos días que yo estuve ausente, o sea, le pedí a Dios por cada uno de ustedes, no es para vanagloriarme, pero así el apóstol Pablo dice que él hacía memoria. Entonces, cuando usted hace memoria, es porque usted está recordando a alguien. Entonces, cuando usted hace esa memoria, quiere decir que usted está pensando, dice, mi hermano y Dios, en vez de usted está orando, y no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto como que pasa así, un flash, y usted ve a un hermano y ora por él. Entonces Dios quiere que nosotros oremos unos por otros. O sea, no importa dónde esté usted, pero si usted se acuerda de mí, ore por mí.
Pero eso es uno de los mandamientos que Dios ha dado, que oremos unos por otros. Entonces, si usted no se acuerda de usted no se preocupe, pero si Jesucristo todos los días ora por usted, todas las mañanas. Si a usted se le olvidó orar, Él ora por usted. Entonces, Dios aquí vemos nosotros por esta causa, dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe, en el versículo 15, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, Él está pidiendo sabiduría en el 17. Está pidiendo sabiduría y de revelación, un espíritu. O sea, nosotros sabemos que el espíritu es el mismo. Pero hay muchos dones y vemos nosotros la oración del apóstol Pablo eleva 3 oraciones allí por el pueblo de Éfesos. Gloria a Dios. Entonces hay muchas citas en la palabra de Dios que a usted lo va a llevar las oraciones que el apóstol Pablo hizo. Y entonces, y si enumeramos una por una, no vamos a terminar. Ustedes saben, siempre me tardo para predicar, porque le puedo dar unos versículos. Gloria a Dios. Entonces, vemos en Efesios y número 1, por ejemplo, vemos ahí en el del 14 al 21, vemos nosotros la oración que el apóstol Pablo hace, pero Dios aquí, cuando nosotros empezamos en el versículo 1, Pablo hace una introducción a ese pueblo y a nosotros. Pero vemos nosotros de que cuando el apóstol Pablo hace esa introducción, y vemos nosotros del 1 al 2 en el versículo 1 y en el punto número 2, Dios, cuando Pablo del versículo 3 al 6 es cuando Pablo, o sea, aquí Pablo los está enseñando a nosotros de que Dios, el Padre, planeó la iglesia, o sea, que Él planeó la iglesia del 3 al 6, si lo podemos leer, pero voy a ir así, le voy a dar un poco de introducción. En el versículo, en el punto 3, Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia. Versículos del 7 al 12, la redención por su sangre. O sea, Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Y el punto 4, Dios el Espíritu Santo protege a la iglesia. Versículos del 13 al 14. 13 y 14. Por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y ahí el punto número 5, oración por el conocimiento y el poder, del 15 al 23. O sea, aquí está haciendo Pablo una oración a Dios para que le dé un espíritu de sabiduría y de revelación, para que entienda aquel pueblo lo que él les estaba hablando. Porque en veces el pueblo entiende, oye, pero así como llegó se fue. Entonces es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos dé un espíritu de sabiduría, de entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que los hace libre a cada uno de nosotros. Y por eso es necesario que nosotros oremos unos por otros, porque es la iglesia de Dios. Nosotros, o sea, Dios, o sea, Él pagó el precio por nosotros. Él es la cabeza, nosotros somos ese cuerpo. Entonces nosotros estamos en Cristo Jesús. Y vemos que ora por estas cosas, Pablo, que pueda conocer plenamente a Dios por medio del Espíritu de sabiduría y de revelación. Lo vemos en el versículo 17, o sea que Pablo ora a Dios y le dice: Señor, dale a estos hombres, a este pueblo, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Usted qué le pide a Dios? O sea, nosotros estamos llenos, Dios nos ha dado una promesa, que las promesas para nosotros son espirituales. Dios al pueblo de Israel le dio bendiciones, le dio dinero, le dio riquezas, pero las bendiciones para nosotros son espirituales. Pero si Dios a usted le da
riqueza, gloria a Dios. Administra y úsala para el Señor y Dios le va a dar más. Para que el evangelio sea predicado, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en estos tiempos muchos piden, pero para otros. Y dice que Dios no te da porque pedís mal para pedir, para deseo y qué? Y deleites de este mundo. Por eso no te da. Pero si Dios sabe que lo va a usar para la obra, te va a dar. Porque Dios, Él conoce tu corazón. Yo no lo conozco, pero Él sí. Y vemos nosotros aquí donde dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que conozcamos de Él. O sea, que no leamos solo por leer, ¿me entiende? Que los enseñe. Si usted no entiende un versículo, léalo y dígale al Señor, postres y dígale al Señor, enséñame, dime cómo puedo hacer. Porque Dios le va a enseñar. Pero pida con fe. Porque el que pide, dice, sin fe es como las olas que van a ser devanadas. Allá dice a Santiago, pida con fe, no dudando, dice. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una promesa. Hay una lista. O sea, que Dios ya están las bendiciones para nosotros. ¿Ahora qué? Tenemos que buscarlas. ¿Por qué? Porque Dios ya los tiene en el camino. Sigamos adelante. Luchemos con pruebas. Dios nos ha llamado, Él nos lo ha dicho, o sea, que no vamos a tener dificultades. Dificultades van a haber hasta el último día que Él venga, o sea, que los vayamos a su presencia. Problemas siempre van a haber, pero ahí es donde es probado el Hijo de Dios. Porque tiene que costarlos. Él ya pagó el precio por usted. Ahora usted tiene que esforzarse, no es nomás creo en Dios y ya, no, tiene que esforzarse, vivir una vida en santidad. ¿Quién dice que será, como dijo el versículo, limpio de mano y puro de corazón? Entonces Dios los habla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Usted tiene esperanza que va a ir al cielo, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? A que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea, que tenemos una herencia. O sea, los ojos de nosotros, dice aquí, habla de los ojos del corazón. ¿Tiene ojos el corazón? Que los ojos de su corazón sean iluminados. O sea, que sean iluminados. O sea, que ya no, nosotros en vez del Señor le pedimos que, Señor, limpia mi corazón, cambia mi corazón, pone uno limpio de carne. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno en veces de inmundicia. Sabemos que éramos pecadores y somos pecadores y la misericordia de Dios los ha limpiado y somos una nueva criatura. Bendito Dios. Entonces esos males ahí van a estar, pero si caminamos recto, Dios los va a ayudar. ¿Por qué? Porque eso ahí está. Dice Dios que Él perdona nuestros pecados, que los salva y después los perdona. Lo limpia completamente. ¿Qué es más fácil? Le digo al paralítico: levántate, decir tus pecados son perdonados. Aleluya. Entonces lo mismo como le dijo al ciego, como le dijo, él tenía fe. Entonces aquí vemos nosotros que Dios los está hablando. ¿Para qué? ¿Cuál es la esperanza implicada en el llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios para usted? Servirle a Dios. Ese es el llamado que nosotros tenemos, porque allí se va a cumplir el propósito de Dios en nosotros, porque dice que Él los llamó antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que habitemos en lugares celestiales con Él. Pero tenemos que luchar, perseverar cada día.
Aquí saber cuál es la suprema grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros. En el 1:19 dice, Aleluya. ¿y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros? Lo que creemos según la operación de su poder y fuerza. O sea que nosotros creemos y esa operación se va a efectuar en cada uno de ustedes, de mí, pero tenemos que creer. Esa es la herencia. O sea, ¿cuál es el poder? ¿Usted cree que es fácil el poder que Dios tiene, que dio a su Hijo, y el Hijo fue hasta la profundidad de la tierra y al tercer día fue levantado? Es un poder grande. O sea, el hombre tiene poder para llevar un avión allá a la NASA, a la luna, pero es un poder de esta tierra, ¿me entiendes? Pero un poder para morir o sobrevivir no tiene. Pero el poder de Dios es grande, esa es la grandeza. Lo que Dios nos está enseñando a nosotros, Él es poderoso en batalla. O sea, ese poder, esa grandeza de poder, ningún ser humano la tiene. Pero a Él nos ha dado esa herencia a nosotros. Dije, ¿cuál es la superminente grandeza del poder, de su poder para con nosotros? Con nosotros. Lo que creemos. ¿Usted cree en Dios, no? Lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, que según sea su fe, así Dios va a actuar. Pero y usted ya está pensando antes de pedirle a Dios que no va a ser así. Dicen que ya está en pecado si piensa eso, ¿me entiende? Porque nosotros caminamos por fe, no por vista. Por fe. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué? Vamos a ir a las moradas que Él ha ido a preparar. O sea, nosotros, la oración tiene poder. Las oraciones, ustedes han visto grandes oraciones. ¿Cuál es la oración más pequeña que se encuentra en la Biblia? Posiblemente muchos de ustedes ya la saben, pero Dios escucha la oración cuando usted la hace con clamor. La oración más pequeña que se encuentra en la Biblia es cuando Pedro dijo, Señor, sálvame. Gloria a Dios. Pero si él hubiera puesto, Señor, tú eres omnipotente, omnisciente, aquí se hubiera hundido. ¿Ah? Pero el Señor, sálvame, el Señor lo salvó, lo sacó a flote. ¿Por qué? Porque Él la hizo con todo su corazón. Y si Él dudó, por eso se hundió. Pero si Él no hubiera dudado, Él hubiera caminado en el agua. Entonces Pablo también tenía fe. Era un hombre de fe. Amén, aleluya. Tenemos las historias de Pablo, las grandes hazañas que hizo y que le pasaron. Pero Dios lo usó en grande. Él fue el último, dice que mejor hubiera sido un abortivo, pero Dios lo usó. Amén. Era un hombre útil en las manos de Dios. Usted y yo somos útiles para el Señor. Cada uno de nosotros tiene un don, solo es que hay que explotarlo. Aleluya. Sea lo que sea, si es de limpiar la iglesia, gloria a Dios. Sea de hacer pupusa, haga pupusa. ¿Ah? Sí, todos tenemos un don. Si es de predicar, gloria a Dios. Todos tenemos un don. Todos. Hasta aquella costurera, ¿se acuerdan que se llamaba Lorna? No es como que se... tenía un don de costurar. ¿Ah? Ella hacía vestidos preciosos para las hermanas. ¿Ah? Es un don. Todos son dones. El apóstol Pablo tenía el don de orar. Aleluya. Pero el mayor de todos se llama Jesucristo. Aún sus discípulos le dijeron, Señor, enséñalos a orar. O sea, cuando nosotros oramos es importante, no lo digo por mí, pero yo siento que cuando estoy aquí o donde sea, yo estoy en la presencia de Dios y por eso me doblo mis rodillas. Aleluya. Yo siento que estoy en la presencia de Dios. Sea embrujado el que esté en el nombre de Cristo Jesús, sale el demonio así. Porque Dios es el que está peleando, no yo. Yo no puedo, si yo veo un demonio, pero Dios sí, Él es poderoso.
Y lo más débil es lo que usa Dios. Sí, amén. Amén. Es lo que usa. Aleluya. Aquel que se cree Sansón, miren lo que pasó Sansón. Entonces Dios usa lo más débil porque eso es lo que Dios va a engrandecer. Dios dice que cuando seamos más grandes, seamos más humildes. Entonces, aquí Pablo, Dios lo usó en grande. ¿Para qué? Y él oraba por ese pueblo porque sabía y quería que tuviera conocimiento de Dios. Así el hermano ora por nosotros para que Dios nos dé sabiduría. Sí, amén. Entonces nosotros nos preparamos para dar un mensaje, porque si venimos y no lo preparamos, no lo vamos a dar bien. O sea, porque lo hacemos ¿para quién? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él trabajamos. Gloria a Dios. O sea, esta viña es de Él. O sea, nosotros venimos a esta viña aquí venimos, Dios está. Dice que donde 2 o 3 está ahí reunidos, ahí está Él. Y yo siempre digo, cuando yo solo estoy, el Espíritu y Padre, Hijo y Espíritu está conmigo y yo, ya somos 4. Digo, Señor, tócame. Entonces Dios lo ama. Y vemos que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. O sea, Pablo, hay muchas oraciones, yo les voy a dar unos puntos. Y aquí, como por ejemplo vemos en el versículo 3, en el capítulo 3 dice, se lo puede leer, o sea, puede ir en este tema. Por esta causa, yo Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dice en el versículo 3 y en el capítulo 3, versículo 1. Y miren lo que dice en el 14, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso lo hacía Él. No lo hacía para sentirse más grande que otro, lo hacía porque estaba ante la presencia de Dios. Entonces él estaba haciendo una oración aquí y vemos ahí nombre, o sea, vemos nosotros, hay una lista que una vez el pastor dio los dones del Espíritu. O sea, nosotros podemos pedir, como aquí en el versículo 17 que dice, sabiduría y revelación. Podemos pedir de verdad, un espíritu de verdad. O sea, que nos dé, que seamos reales, que no seamos mentirosos. Sí, que no seamos, que aparentemos ser y no somos, ¿me entiendes? Un espíritu de verdad. Que nos dé un espíritu de gracia. O sea, hay una lista, si yo leo una lista, hay una lista que no termino en toda la noche. Toda la palabra de Dios. Un espíritu de vida. O sea, espíritu de vida, que usted tenga vida, ¿me entiende? Que ande, en vez de tenemos contento y todo, o sea, nosotros adoramos a Dios de cualquier manera, postrado, orando, cantando, feliz, pero que tenga un espíritu de vida ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, usted medite la palabra de Dios, que tenga un espíritu de adopción, o sea, que creamos que nuestros hijos, nuestra familia van a ser llamados por Dios. O sea, que tengamos esa fe. Un espíritu de poder, como dice, espíritu de poder, de amor, de dominio propio. O sea, que no nos va a mangonear cualquiera, que tenemos dominio en nosotros mismos. Que no somos como el caballo, que hay que ponerle el cabestro para dominarlo. Como el burro. O sea, que tengamos espíritu de dominio, ¿me entiendes? O sea, que tengamos un espíritu de poder, de amor y de moderación ahí mismo. O sea, le puedo dar la cita, o sea, les estoy dando cosas que ustedes pueden pedir a Dios. Pero Pablo les dijo un espíritu de sabiduría y de revelación. Y aquí les doy una lista yo, que esto les va a llevar a revelación. Que les dé un espíritu de santidad. ¡Aleluya! Es el mismo espíritu, es el mismo Jesucristo, el mismo Dios. ¡Aleluya! Pero hay muchas cosas que te puede pedir. Como una rama un árbol tiene muchas ramas, pero es el mismo árbol.
Dios es el mismo árbol. Sí, amén. Entonces, que le dé un espíritu de sabiduría y de revelación que está ahí en el versículo 17. Aleluya. Que le dé un espíritu de gloria, como Pedro, ahí en el libro de Pedro habla. Si yo les voy a dar los versículos y vamos a comparar conforme la palabra de Dios me ha dado y me ha enseñado. Gloria a Porque a Dios. veces nosotros, nuestra mente es tan limitada que solo un poquito. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque no le pedimos a Dios que nos dé un espíritu de fe y de sabiduría. Así es, amén. Dice, si no tienes sabiduría, pídele a Dios que Él te da sin Gracias. medida. Aleluya. Si nosotros, yo siempre les he dicho que he sido un tetunto, una persona ruda, pero por eso le doy la gloria a Dios, porque me da la fuerza de estar aquí en este lugar. No he tenido el carácter de estar parado aquí, pero lo hago por la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a O Jesús. sea, Dios es el que me da todo tartamudo para hablar, y Dios me ha aclarado hasta la lengua. ¿Me entiendes? Aleluya. Gloria a Dios. El diablo es malo, que Dios lo reprende. Cuando yo estaba pequeño me quiso dejar mudo, pero Dios es bueno y poderoso. Sí, amén. Por algo me va a usar, Aleluya. que sea para ayudarles aquí a ustedes, hermano. Que le dé un espíritu de amor, Aleluya. por Dios y por su amigo, por su prójimo. Amén. Que le dé un espíritu de fe. Es el mismo espíritu, pero diga, Señor, dame fe si no tengo. Bien. Porque hay que pedir. Dios dice que Él pone su oído. Allá creo que en Salmo 116 creo que está. Ahí dice que Él inclina su oído, dice. Y los oye lo que le pedimos. Pero tenemos que ser obedientes. Aleluya. Que le pida de un espíritu para adorar al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a dar a cada uno de ustedes, les voy a dar un versículo para que lo compartamos. Porque lo tratamos 10 minutos, bueno, y lo tratamos media hora, bueno, la honra y la gloria es para Dios. Mire, Aleluya. Gloria a Dios. dice el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, como les digo, Dios planeó a la iglesia. Y si nosotros leemos, como les leía ya, del 3 aquí, como yo lo escribo, porque no tengo una buena memoria, pero Dios sí tiene una gran memoria. Amén. Entonces, aquí, del versículo 3 al 6, o sea, cuando Dios planea la iglesia. Usted lo lee del 3, bendito sea Dios el Padre nuestro, Señor Jesucristo, dice, bendito sea. O sea, Él planeó, Él ya sabía lo que iba a hacer. Y dice del versículo 7 al 12, Él habla, Dios el Hijo pagó el precio, Él ya pagó el precio por todo. Amén. Ahora usted esfuércese, usted ya tiene la salvación. Ahora usted dígale al Señor, perdóname todo lo que he hecho, y Dios lo va a perdonar. Aleluya. Gloria a Dios Dios. está irado con todos los perversos. Señor. Él está bravo con los perversos, pero aquel perverso llega y le dice, Señor, perdóname. Él, venite, le dice. Aleluya. Y lo perdona. Sí. La gente dice Dios es amor, sí, Dios es amor porque Él dio a su Hijo por nosotros. Amén. Ese es el amor de Dios. Y Él ya pagó el precio. Pero Él dice que aborrece, ¿verdad? Ajá. Entonces, nosotros vemos la palabra de Dios, o sea, Él es amor porque Él ya pagó el precio, pero Él a sus hijos los quiere, porque son sus hijos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y los ayuda en todo. Y allí del 7 al 12, una redención. Las iglesias no hablan de esa redención. O sea, la redención, ¿cómo han sido levantados? Amén. Dios, el Espíritu Santo, protege a la iglesia. Del versículo 13 y 14, miren lo que dice. En Él también vosotros, habiendo oído, miren, habiendo oído la palabra, dice, de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuiste sellados Sí, amén. con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, la promesa ya está para nosotros, hermano, porque ya estamos adentro. Y el 14, ¿qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Aleluya. O sea, que ya estamos benditos, hermanos. Aleluya. Caminemos recto. Sí, amén. Ayúdelo, Señor, Aleluya. a todos. Que los dé ese espíritu Gloria a Dios. de revelación. Allí estábamos en el 19 y vamos a ir al 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Aleluya. sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Por si usted pensó que en aquel siglo, cuando fue esto, escribieron la palabra de Dios, en el venidero, en el que venga, el que pase. El que estamos ahorita presente, Dios es pasado, presente y futuro. Amén. Es el mismo. Señor Jesús. Y sometido, dije, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. ¿Quién es la iglesia, hermano? Usted y yo. Amén. Así es. Él es la cabeza. Nosotros somos la iglesia. Aleluya. Entonces, la cual es su cuerpo, dice, aquí lo especifica, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Él es la cabeza de la iglesia. Sí, amén. Así como un cuerpo tiene miembros, nosotros así somos. O sea, la iglesia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. O sea, cuando Él venga por su esposa, ahí vamos, ahorita la iglesia está, todavía nosotros estamos aquí luchando, perseverando, hasta que Él venga por su amada. Y entonces va a ser la boda. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos aquí lo que les dije, todo que usted le pida a Dios que le dé un espíritu de fe, que es el mismo espíritu, que le dé lo que usted quiera y Dios se lo va a dar, pero pida con fe. Las dádivas de Dios, deseables de Dios allí mismo, o sea, en el 1.19, o sea, eso que dice, y cual la supereminente grandeza de su poder. Esas son las dádivas de Dios para nosotros. O sea, los ha dado poder. Nos ha dado poder. El ministerio de su voluntad. O sea, ahí lo vemos nosotros en el 1.9, miren lo que dice. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, ahí Él nos da las dádivas. O sea, Pablo está diciendo y está revelando que la iglesia, nosotros somos la iglesia de Dios. Está dando ese misterio. Entonces, la esperanza de su llamamiento, lo ven en el 1.18, el llamamiento, miren, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que el llamamiento que Dios, o sea, nosotros, ahí están las dádivas de Dios. O sea, que los hagamos dueños, o sea, que los abra los ojos de nuestro corazón, que entendamos que es real. Por aquel que todavía no cree que Dios es real. Aleluya. Porque hay pueblos, Señor. Hay pueblos, sí. Ustedes vemos la iglesia. Vamos a hacer una ilustración. Por ejemplo, un cuerpo que esté postrado allí sin moverse. Y ese cuerpo está muerto. Y Cristo es la cabeza, dice, ¿va? Pero el cuerpo está muerto. Entonces hay mucha iglesia que así está muerta. Ese cuerpo está muerto. No tiene movimiento. Bendito Dios. Y nosotros no estamos así porque Él nos ha dado
esas dádivas, ya sabemos el llamamiento, la esperanza que tenemos en Dios. Entonces, vemos ahí en el 18, la grandeza de su poder en el 19, que él dice la grandeza de su poder ahí. ¿Qué? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Que levantó a Cristo de allá al tercer día, como aquellos fariseos le pedían señal, ustedes han leído, y les dijo, les doy la señal de Jonás, pero no entendieron porque estaban ciegos. ¿Ah? Entonces Cristo, Él les dio eso porque Él sabía que no iban a entender, pero nosotros ahora, por la misericordia de Dios, lo entendemos y sabemos que Cristo pagó el precio y resucitó al tercer día y nos ha dado vida. Entonces, o sea, que tenemos lucha, batalla, pero sabemos que el que va delante de nosotros es poderoso. Y Él pelea por usted y por mí. El amor que excede todo conocimiento, en Efesios 3:19, ahí donde estamos en Efesios 3:19, miren lo que dice. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. O sea, que seamos llenos de amor, que ya no cualquier cosita los ponga erizos, hermanos. Dice, si pecas, no, dice, como dice aquel texto que se me ha ido, pero dices que no te enojas, pero no pequéis. ¿Cómo? Airados, pero no pequéis. O sea, es difícil, pero ya sabemos que es una lucha y nosotros tenemos esas luchas. Entonces, que lo dé risa, hermano, lo que el hermano diga, la hermana diga, sigamos adelante, oremos por él. Aleluya. Y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, Efesios 4:13, mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, dice, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que lleguemos a ese varón perfecto. Entonces ya estamos en el camino, ya vamos a media jornada, como dice el canto de la llaga podrida. Pero nosotros tenemos esa batalla y estamos en las manos de Dios. Y somos más que vencedores. ¡Gloria a Dios! Aquí les voy a dar unos puntos, les voy a dar unos versículos. Por ejemplo, espíritu de verdad. Como dijo para mi hermana Rosita, Juan 14:17. Y para mi hermano Pastor, 15, Juan 15:26. Donde dice que les dé un espíritu de verdad. Gloria a su nombre. ¿Leemos ya? Sí, amén. Gloria a Dios. Juan 14:17, hermana Rosa. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. O sea, dice que Él nos ha dado el Espíritu para que lo conozcamos. Entonces, si usted le pidió a Dios un espíritu de sabiduría y de revelación, Dios se lo va a dar. Y usted sabe que la gente de afuera no le entiende. A veces aún gente en la iglesia no entiende. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Y esto es de todos los días, como así como come frijolitos con queso, tortillas, tiene que comer de la palabra de Dios. O sea, poco a poco Dios lo va a ir usando, y si no le entiende, Dios le va a ir abriendo el entendimiento. Y allí el hermano Pastor 15:26, San Juan 15. La palabra. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Sí, Él lo lleva, Él, como dice, Él lo lleva, Él lo guía en este mundo, pero tenemos que estar en Él. No tenemos que estar en dos caminos, tenemos que estar en Él. Primera de Juan
4:6, hermana Ana. Primera de Juan, allá al final. Aleluya, gloria a Dios. Hoy se lo puedo dar a todos para que se gocen. Primera de Juan 4:6. Primera de Juan 4:6. Madre hermana Ana, le vamos a dar tiempito porque está después de Pedro, ya antes de Apocalipsis. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Amén. O sea, por eso Pablo le pidió a Dios que le diera a estos hombres espíritu de sabiduría y de revelación. Sí, amén. ¿Para qué? Que entendieran. ¿Eh? Aleluya. Entonces nosotros cuando nos postramos o estamos allá, oremos. Es bueno que hagamos memoria. Si se acuerda de su hermano, ore por él. Amén. Si no lo ve en un año, pero usted ora por él. Amén. Aleluya. Porque eso es lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. En vez de uno ni cuenta de dar de cosas o en la vida, pero uno tiene que pedir por sus hermanos, porque somos hermanos, Amén. la familia de Cristo. Así es. ¿Eh? Entonces, espíritu de gracia. Vamos con el espíritu de gracia. Le vamos a dar a mi hermano Lázaro, Zacarías 12:10. Gloria a Bendito Dios. Dios. Aleluya. El poder en Cristo Jesús. Y a mi hermano Arturo le vamos a dar Hebreos 10:29. Zacarías, 12:10. amén. Hebreos. Dice la palabra del Señor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el progénito. Amén. Entonces Dios nos va a dar, si le pedimos, nos va a dar ese deseo de orar. Nos va a dar ese deseo de orar por el prójimo. Aleluya. Nos va a dar ese deseo de llorar. Y el que llora, yo me gozo con aquello que veo llorar. Yo quisiera llorar, pero no puedo. En veces me salen las lágrimas de cocodrilo, pero... No, hermano, es bonito llorar. Cuando Dios lo quebranta a uno, qué limpio se siente. Sí, amén. Así. Qué lindo. ¿Eh? ¿Por qué? Yo he querido llorar y no he podido. Hasta mi paporú me he echado en los ojos, hermano. Señor, que No es para que no me duerman, hermano. Pero a Pablo se le durmieron, les digo yo, y ahora a mí, ¿quién no se me va a dormir? ¿Eh? Y Pablo, que era un gran predicador, hermano, Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Ajá. Aleluya. Dice la palabra del Señor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, el Espíritu de gracia es Dios, es Cristo. ¿Ah? Él es el Espíritu de gracia. Ya yo le he pedido, Señor, dame gracia, para que cuando me suba aquí, al menos diga, el hermanito no puede hablar, pero tiene gracia, porque el Espíritu de Dios está conmigo. ¿Ah? Aleluya. Sí, o sea, hay que pedirle. Es una gracia que usted, donde quiera que llegue, está ahí parado, hermano. Donde quiera que llegue, nadie, si lo ven, pasa usted y no lo ven a usted, miran a Dios. Pero si usted camina conforme Dios quiere que camine, Bendito pero Dios. si camina de otro modo, no lo va a ver. O sea, es un espíritu de gracia, aún cuando tiene pruebas, hermano. Saben que cuando yo empecé a venir a la iglesia, empecé a ir a la iglesia, yo tuve muchos problemas en mi trabajo. Yo no soy mucho de testificar, pero tuve muchos problemas. Y me dijo alguien de Dios, es gracia, hijo, me dijo.
así. Aleluya. Y que gracias a esto, que me cuelguen todos los días, gracias. ¿Ah? Pero Dios sabe cómo lo va formando a uno. Si uno es rebelde, si uno se agarra cachetada con otro cuando uno no conoce de Dios, ¿ah? Se agarra cachetada. El tú por tú. Y ahí cuando uno tiene que ser testimonio de Dios. Porque si usted no es un testimonio de Dios, o sea, ¿de qué me sirve que yo predique la palabra de Dios y soy mentiroso? Por eso el nombre de Dios es blasfemado. ¿Ah? Dios quiere que sea glorificado por medio de nuestro testimonio. ¿Ah? Por eso cuidamos de un espíritu de gracia. Aleluya. Entonces, y vemos espíritu de vida, Romanos 8:2, para mi hermano Arturo, para mi hermano Quiroa, perdón. Ya le di hermano Arturo a usted. Mi hermano Mauricio Quiroa. Romanos 8:2. Gloria a Dios. Hoy lo voy a poner a todos a predicar. Amén, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nosotros. Ahora vivimos en Cristo Jesús. O sea, Él es todo para nosotros, el intercedor, 24 horas. O sea, no hay otro. Él lo redimió del pecado y estamos en Él por eso. O sea, un espíritu de vida. Aleluya. De promesa, Efesios 1:13, ahí donde estábamos, se lo leí, se lo voy a leer. Efesios 1:13 dice un espíritu de promesa. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Usted ha oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos sellados en ese Espíritu, hermano. La promesa. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces pidámosle. Porque Él dice que si le pedimos al Padre, Él lo va a dar. Aleluya. Pero hay que pedir con fe. Entonces, Hechos 2:39 para mi hermano allá. Mi hermano, el nombre... Usted, hermano. Hermano Basilio. O lo va a leer a mi hermana Emi. Aleluya. Hechos 2:39. Ahí atrásito, hermano. Hechos. Gloria a Dios. El espíritu de la promesa. Es el mismo espíritu, hermano. El mismo espíritu, el mismo Dios. Espíritu de promesa. Hechos 2:39. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Gloria a Dios. Para nosotros la promesa, hermanos. Bien. Sea que usted ponga a su hijo, por rebelde que sea, póngale en las manos de Dios y Él lo va a llamar. Doble su rodilla. Gloria a Dios. Que se las manos, como dice ahí, por la cual levanto las manos, como dice, caídas y las rodillas paralizadas. ¿Ah? O Aleluya. sea, que doble su rodilla y levante las manos. Bendito Dios. O sea, el hijo va a llegar, Amén. porque Dios lo va a traer. Sí, amén. Así como lo trajo a usted y a mí. Amén. Aleluya. Si aquel que estaba colgado a la par de él, Dios lo perdonó allí. Amén. Estaba en la última hora Dios lo va a salvar. Es nuestra fe. Porque aquí dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es? Para vosotros, para nosotros. Para vosotros es la promesa, hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Será que lo va a llamar? Sí, amén. ¿Cuándo? No sabemos, pero Dios sí sabe. 1000 días, 1000 años es como un día para Dios, y un día es como 1000 años para Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Si nosotros apenas vivimos 80, 90 años, y dice que 1000 años es como un día para Él.
Santo Dios. De Adán a Abraham, puros gentiles. De Abraham a Jesucristo, hebreos y gentiles. Y de ahí de Pentecostés hasta ahora, es la promesa para nosotros. Cristo va a venir por nosotros. Entonces, nosotros pongámonos las pilas como ya estamos adentro. Entonces, hermanos, para nuestros hijos y para nosotros es la promesa, para nosotros. Espíritu de adopción, Romanos 8:15. Gloria a Dios. Para mi hermano, ¿usted vive, hermano Carlos? No, bueno, le vamos a dar, a la hermana Janet le vamos a dar. Romanos 8:15. Ya casi, hermano, termino, unos 10 minutos más. Espíritu de adopción, Romanos 8:15. Amén. Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así dice Abba Padre, que así quería decir traducido. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, clamamos. Ese espíritu, o sea, Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de esclavitud para que estemos en otro pensamiento. Para que si estamos aquí, estamos pensando en la Juana o estamos pensando en Juan. Estamos pensando en quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es claro y Él los habla, ¿me entienden? O sea, un espíritu de adopción. Gálatas 3:26. Adelantito, atrásito de Efesios. Gálatas 3:26. Gloria a Dios. Le vamos a dar a mi hermana Dorita 3:26 Gálatas. Para que no se vaya a enojar conmigo, hermana. Bendito Dios. Gálatas 3:26. Gloria a Dios. Amén. Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. O sea, nosotros somos hijos de Dios porque estamos en la fe. Y tenemos la esperanza que ya, cuando la trompeta suene, vamos a ser levantados si todavía estamos aquí. Amén. Pero si ya lo fuimos, los muertos en Cristo Jesús duermen. Este carapacho queda aquí, pero el espíritu y el alma va con Dios. Bendito Dios. Porque Dios es poderoso. Así como levantó a su Hijo, así lo va a levantar a nosotros. Amén. Porque Él murió por nosotros y pagó un precio y al tercer día resucitó. Sí, amén. Espíritu de poder y amor y de moderación. Amén. Se lo voy a leer yo, hermano. Primero, 2 de Timoteo 1:7. Mire lo que dice de poder. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. O sea, Dios nos ha dado ese espíritu de poder y de amor. O sea, que aunque en veces no nos gustan las cosas, Dios nos ha dado un espíritu de amor. Tenemos que perdonarlos unos a otros. Sí, amén. Porque dice, si tu hermano está irado contigo, si vas a dar ofrenda, ve primero a pedirle perdón a tu hermano y después dar la ofrenda, porque no, su ofrenda no va a pasar de ahí del techo de la casa. ¿Sí? Señor Jesús. Dios es bueno. Dios. Tomamos la Santa Cena, usted tiene cosas, pídele perdón a Dios. Un día el hermano dijo que si usted tiene algo contra su hermano, pídele perdón. Porque el trato con su hermano es con su hermano y con Dios también. Dios escucha, pero Dios dice que el que se humillare y el que se arrepintiera y el que pidiera perdón y el que comete pecado y se arrepiente y se aparta de él, Dios lo va a perdonar. Pero si usted confiesa su pecado, pero sigue en él, en nada está. Así es. El éxito de nosotros está que confesemos nuestro pecado y apartémoslo. Amén. Si nos gustaba chismear, apartémoslo. Bien. Si nos gustaba robar, apartémoslo. Si nos gustaba fornicar, apartémoslo. Es difícil, pero no imposible. Si estamos en las manos de Dios, Dios nos va a ayudar. O sea, Dios da una lista de cosas
de maldicencia, de todo, y de chisme, de todo, que a nosotros los habla, a nosotros, al pueblo de Dios. Entonces, y ahí le voy a dar este versículo a mi hermana. ¿Qué vamos a dar a mi hermana? A mi hermano Elmer. Le vamos a dar Miqueas 3:8. Hermano Elmer, le vamos a dar por aquí. Se goce, mi hermano. Miqueas 3:8. Aleluya. Gloria a Dios. 3:8. Amén. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar limpios. Porque si yo me subo aquí a exhortarlo y estoy peor que ustedes, Santo Jesús. o sea, tenemos que tener un espíritu de poder y estar limpio. Porque yo no puedo venir aquí a exhortarlo y estoy peor que ustedes, hermano. Porque yo estoy recibiendo para condena también. Porque en aquel día todas las obras van a llegar a Dios, sean buenas o malas, tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces, mejor, si usted ha cometido pecados, pídale perdón a Dios y dígale, Señor, perdóname. Y si va a orar por alguien, pídale perdón a Dios antes de ir a orar por esa persona y Dios le va a ayudar. Amén. Porque no, si aquel tiene espíritu diabólico, a usted se le van a meter, hermano. El diablo es perverso. Así es. Y ese es el cuidado que tenemos que tener como hijos de Dios. O sea, no nomás de yo soy Sansón, porque miren Sansón, le sacaron los ojos. Santo Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no estaba bien. Y nosotros cuando estamos limpios, Dios los ayuda. Amén. Entonces, de sanidad, Romanos 1:4. Se lo vamos a dar a mi hermano Iván. Romanos 1:4, mi hermano Iván. Ya voy a terminar, hermano. Romanos 1:4. De sanidad. Que le pida espíritu de sanidad. Aleluya. Romanos 1:4. Amén. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de sanidad por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Amén. O sea que tenemos que estar limpios, con una santidad. Porque Él fue declarado con un espíritu de santidad. Y todo lo que Dios le puso a sus manos lo hizo. O sea, es duro que Él vino a cumplir lo que Dios quería a su Padre. Y Él lo cumplió, obedeció a su Padre. Nosotros tenemos que obedecerle a Él. Porque si nosotros le obedecemos a Él, nadie lo va a detener, hermano. Por grande que sea, que el diablo no lo va a detener. Que Dios lo reprenda. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Ahí, como les dije, ahí en Efesios 1:17 dice que Él pidió espíritu de sabiduría. Ese, allí, Efesios, espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oremos, hermanos, para que nos dé ese espíritu, Dios. Bendito Dios. O sea, pidámosle al Señor y Él se lo va a dar porque Él es bueno. Entonces, un espíritu de sabiduría, de gloria. Primera de Pedro 4:14. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:14. Dice, 1 Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Lo que les dije, si nosotros somos blasfemados por Dios y nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios es glorificado. Pero si nosotros somos blasfemados porque no somos un testimonio bueno hacia Dios, o sea que nosotros estamos pisoteando la palabra de Dios. Ese es el peligro, hermano. O sea, la palabra de Dios es pura y tenemos que tener cuidado. O sea, ¿por qué? Porque Dios
es glorificado cuando usted, cualquier persona lo insulte o le diga algo, diga gloria a Dios, aunque no le guste. ¿Ah? Aleluya. Pero ahí Dios es glorificado y dice, este es mi hijo. Y posiblemente muchos de ustedes han tenido las pruebas, porque a todos los prueba diferente Dios. Así es. Gloria a Dios. Porque todos no somos iguales. O sea, Dios sabe cómo lo va a probar a usted. Aleluya. Y esa es la gracia de Dios. O sea, tener el discernimiento de entender, ¿me entiende? Todo. Dios lo da eso, si se lo pedimos, Dios lo va a ayudar. Por eso que Dios es glorificado. Si usted dice, no, mi hermano o mi hermana aquí y allá, pero si es mentira usted, ni cuenta se dio. Dios es glorificado. Aleluya. Pero si usted actuó conforme a su conveniencia, conforme a su carne, Dios es blasfemado. ¿Sí? Entonces, por eso es que no es fácil estar sirviéndole a Dios. Ya cuando subimos aquí, tenemos que poner de nuestra parte, esforzarlos más todavía. Porque somos servidores de Dios, somos soldados de Cristo. Tenemos que andar preparados para toda batalla. Ya no somos cualquier cosa. Entonces eso, por eso es de gloria. Para darle gloria a Dios, tenemos que estar bien. Esa es la gloria que le damos a Dios. O sea, si nosotros cantamos y estamos bien, más gloria le damos a Dios. Amén. De amor, un espíritu de amor. Aquí, como dice Romanos, mire, Romanos 15, en el último capítulo de Romanos 15, 30. Ya voy a terminar, hermanos, 15:30. Pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, que tienen que orar por mí. Hay gente que tiene la osadía de decir, ora por ti, por mí no es. O sea, está ciego. ¿Por qué? Porque el diablo lo tiene así. ¿Ah? Si alguien le dice, voy a orar por ti, gloria a Dios, ora. ¿Ah? Porque Pablo era Pablo, y aquí miren lo que dijo. ¿Eh? ¿Qué dijo? Dijo, pero os ruego, hermanos, aquí está hablando en plural, no está hablando en singular. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Ah? O sea, cuando nosotros venimos a este lugar y decimos vamos a orar por los hermanos, najámoslos todos en fe, pidámosle a Dios el espíritu de fe para que ese dolor o esa enfermedad se vaya. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay poder. Dios nos ha dado todas las promesas a nosotros. Entonces, por esa razón, o sea, si yo le pido a usted, ore por mí. Si no me ve, si no vengo en un mes, ore por mí. Aleluya. O sea, Dios dice que cercano está Dios. Solo clama por Él. Ahí está, a la par tuya. De fe. Ya vamos a terminar, mi hermano, porque quiero terminarlo, porque siempre dejo a la mitad y ahora lo quiero terminar. Aleluya. De fe. Corintios, 2 de Corintios, lo puede leer yo, hermano, 2 de Corintios 4:13. Espíritu de fe. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Saque el don de gracia, el don de fe, porque todas estas cosas padecemos. Todos padecemos, hermano, no solo usted, no solo yo. A usted le duele la cabeza, a mí me duele en vez de otras cosas. Todos padecemos persecución por Dios, porque lo llaman loco, porque si predicamos y no le gusta, vamos a ser criticados. Pero oremos unos por otros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. O sea que va a venir abundancia de Dios.
está con nosotros. Y el Espíritu del Señor, según de Corintios 3:17, mira aquí cerquita está, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, del Señor, ahí hay libertad. Si usted tiene el Espíritu de Dios, nada le va a incomodar, hermano. Porque hay libertad, le está diciendo que es libre. Puede sufrir, puede tener una condena, pero si el Espíritu de Dios está con usted, Él lo va a hacer reposar en paz. Si su hermano lo maltrata, usted como que nada le dijeron. Ora por su hermano. ¿Por qué? Porque hay espíritu de paz. Porque allí dice, ese es el Espíritu de Dios, ese es Dios. Porque Él como fue golpeado y masacrado, y Él dice que no abrió ni su boca. ¡Aleluya! Entonces, ahí claramente dice, porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tanto que nos gusta ese texto, pero no lo practicamos. ¿Nos gusta, no? Dios es bueno, hermanos. Que Dios me los bendiga. Esta es la palabra del Señor. Espero no los haya aburrido, pero es palabra de Dios. Que Dios me los bendiga y me los siga bendiciendo a todos, y que los dé un espíritu de sabiduría y que los enseñe a seguir adelante. Porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos va a guiar. No sé si hay anuncios.